Buenos días, nuestro tema es la deforestación en la frontera colombiana y brasileña en el Amazonas. Nuestra pregunta problema es, ¿cómo la expansión de la ganadería contribuye a la deforestación en el Amazonas, en la frontera de Colombia y Brasil? Nuestra hipótesis es que la deforestación se ve influida más por el tráfico de madera que por la ganadería. Pero debemos saber qué es la deforestación. Y la deforestación, según Naciones Unidas, es un fenómeno en el cual se pierde masa de los bosques o masa forestal a causa de múltiples factores, tanto naturales como humanos. En este video solamente nos centraremos en los factores humanos, los cuales pueden ser la urbanización de los terrenos, la ganadería o la tala de árboles mal gestionada tanto legal como ilegal. La Amazonía ocupa aproximadamente el 4.9% del área continental global. Es una región con una altísima riqueza en fauna, flora y recursos naturales y está repartida entre 8 países diferentes, entre ellos Colombia y Brasil. Posee una extensión total de 7.4 millones de kilómetros cuadrados y un ecosistema con una variedad de climas y diversidad ambiental como pocas locaciones en el mundo. Junto con el Amazonas peruano, el brasileño y el colombiano contienen los ecosistemas más fuertes y diversos en América Latina, siendo de hecho las zonas selváticas más grandes del continente y teniendo grandes reservas de recursos como el agua dulce. En su interior conviven más de 130.000 especies de flora y aún una mayor cantidad de fauna, repartida en aves, insectos, anfibios, mamíferos, entre otros. Sin embargo, la región ha venido afrontando un creciente problema de deforestación. La CEPAL registró para el año 2003 una tendencia anual de 100.000 hectáreas deforestadas únicamente en la Amazonía colombiana, a causa tanto de la ganadería extensiva como del tráfico de madera que es predominante en la zona. En el Amazonas, la ganadería a gran escala ha sido uno de los mayores factores a la hora de evidenciar el daño al ecosistema debido a la tala masiva, con el fin de que las tierras sean aptas para el pastoreo, sumado a la erosión de la tierra y también a la contaminación por metano. Por otro lado, además de la peligrosidad medioambiental, la Amazonía también es conocida por albergar grupos al margen de la ley y por ser zonas donde operan grupos guerrilleros, paramilitares, organizaciones dedicadas al narcotráfico, contrabandistas, traficantes de madera y especies, grupos dedicados a la trata de personas y un largo etcétera de márgenes ilegales en la zona. En el lado brasileño, por ejemplo, surgen megabandas criminales como el denominado Comando Vermelho o el Primeiro Comando Capital. El común denominador de estas bandas delictivas es que en buena parte pasan por hacer algún uso del entorno natural de la región, y esto también es un factor que no puede ignorarse al hablar de el Amazonas. La deforestación en el Amazonas es una problemática que no responde a una sola actividad en concreto. Aunque hay muchas dinámicas que aportan a esta problemática, hoy solo vamos a tratar dos, el tráfico de madera y la ganadería. En cuanto al tráfico de madera, tenemos tres características. La primera es que existe una triple frontera porosa entre Colombia, Brasil y Perú. La segunda, que está muy relacionada con la primera, es que además hay una falta de control estatal, específicamente en Colombia de control maderero, lo que facilita el tema de las economías ilegales basadas en la extracción de recursos y el lucramiento ilegal de esto. Finalmente, hay una ausencia de presencia estatal adecuada que se ejemplificará con un caso en Brasil. En Colombia, pese a que el país importa altas cantidades de madera, se podría aproximar que alrededor de un 47% de la madera que se vende al interior del país es ilegal, comercializando aproximadamente 2,5 millones de metros cuadrados anuales. Esta actividad corresponde al 10% de la deforestación solo en Colombia. Esta tala es de corte selectivo, lo que significa que afecta a tipos específicos de flora y conlleva al detrimento mayor de los ecosistemas que encontramos en el Amazonas. En cuanto a Brasil, en mayo del 2021, cuando los que en ese entonces eran el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Selles, y el jefe del Instituto de Medio Ambiente y Recursos Renovables, Eduardo Bim, fueron señalados de conveniencia frente a la deforestación ilegal y participación activa en el saqueo en el Amazonas. Esto desencadenó en el operativo policial Aquanduva. Sin embargo, la que se ha considerado es la actividad que más contribuye a la deforestación es la ganadería expansiva y la expansión de la frontera agrícola. Solamente en Brasil, estas actividades ocasionaron el 80% de la pérdida de los bosques en Brasil, siendo que cerca del 40% del ganado en este país está ubicado en los estados amazónicos, incluso en zonas que se supone son protegidas. Esta información está directamente relacionada con el hecho de que Brasil es el mayor exportador de carne de res en el mundo. Históricamente, las dinámicas establecidas en la región fronteriza y en general en el Amazonas pertenecen a una tradición colonizadora que observó el recurso natural y humano como uno completamente productivo que colaboraría a la consecución de objetivos nacionales e internacionales frente a la exportación.
Todo ello muestra consecuencias trascendentales que ligan al medio ambiente y a la población perteneciente al territorio nacional sin necesariamente hacer una distinción entre la que habita la zona y la que no. De esta manera, la tala ilegal de árboles que se presenta en la Amazonía corresponde a una de las actividades extractivistas que más deteriora los ecosistemas. La contaminación originada a partir de los sedimentos restantes en el agua agota un recurso hídrico que aumenta su demanda todos los días de la mano con el crecimiento poblacional. Para poder entender el por qué se establecen estas lógicas productivas alrededor de los recursos, es inminente el conocimiento de las zonas poblacionales cercanas y sus necesidades. De acuerdo a los modelos económicos de deforestación, el costo de oportunidad de la tierra determina el uso que se le dará. De esta manera, los centros poblacionales presentan unas necesidades que los obligan a utilizar el suelo para suplirlas y las dinámicas mercantiles y de comercio internacionales muestran para los pobladores más rentable la tala que la realización u operacionalización de otras actividades y recursos. Por otro lado, el crecimiento de la cría de ganado en la Amazonía del Brasil y la colombiana muestra un aumento cada vez más alto en la zona, y esto se debe a la rentabilidad que ofrece no solo destinar territorios específicos para que el ganado vacuno pastoree, sino porque el valor obtenido de esta actividad tiene un precio mucho más mayor que el propio de la tierra. Esto hace que las poblaciones cercanas y locales primen la obtención de recursos económicos frente al cuidado del mismo suelo. Esto representa un reto significativo para los estados y los organismos internacionales interesados. Estas actividades con mayor impacto en la deforestación han estimulado una serie de poderes locales que son posibles gracias a la cooperación transfronteriza de tráfico y en contraste a la falta de cooperación entre estados por diferencias diplomáticas y de tratamiento de políticas domésticas para tomar acción conjunta sobre los territorios. Por otro lado, la creación de mercados ilegales se corresponde con la lógica centro-periferia, traducida en el abandono estatal de los estados, centrados más en las capitales, que permitieron que el conflicto armado y otros actores de carácter ilícito aumentaran su poder en las zonas aquí trabajadas. Por otra parte, nos gustaría ahondar en las medidas que se han desarrollado tanto en Colombia como en Brasil para contrarrestar la problemática de la deforestación en el Amazonas. En el caso colombiano, se puede evidenciar el incremento de estrategias para la protección del Amazonas en el año 2016, con programas como Visión Amazonía, Proyecto Corazón Amazonía, Paisajes Forestales Sostenibles, entre muchos otros. Estas estrategias han identificado causas de la deforestación, tales como la ganadería, razón por la cual las políticas se han enfocado en promover pilotos de carne sostenible en lugares específicos que no hacen parte de zonas altamente protegidas. Asimismo, han buscado la firma de acuerdos con el sector ganadero de cero deforestación. Esto, según reportes del IDEAM, ha logrado reducir significativamente la deforestación, logrando pasar de 138.176 hectáreas deforestadas en 2017 y 2018 a 75.000 hectáreas en 2019. No obstante, estos esfuerzos no se han mantenido con el tiempo y para el año 2021 se observó nuevamente un incremento a 171.685 hectáreas perdidas. Por su parte, Brasil ha tenido retos aún mayores, debido a que el sector ganadero significa el 8% de su PIB y se desarrolla principalmente en la Amazonía, lo que logró una pérdida de la selva de 22% entre 2020 y 2021, pues el sector ganadero se opone a reducciones drásticas de sus cadenas productivas y por ello sus políticas han estado enfocadas principalmente a la supervisión de la tala ilegal. Colombia y Brasil han intentado establecer acuerdos comunes para la protección del Amazonas, entre los que se destacan los más recientes como el Pacto de Leticia o el Tratado de Cooperación Amazónica, los cuales no han logrado resultados eficientes por diversas razones como las diferencias de las normas nacionales, falta de voluntad política y un entramado institucional en las zonas fronterizas que logre la supervisión de estas estrategias, pues la presencia del Estado se ha limitado en ambos casos a la presencia de Fuerzas Armadas, las cuales presentan limitaciones en la supervisión de prácticas y ejecución de acciones gracias a la falta de articulación con demás instituciones para lograr atacar las causas de raíz. Por estas razones, es fundamental que los estados creen estrategias integrales que no solo se enfoquen en atacar las causas de la deforestación, sino que incluyan el fortalecimiento de otros ámbitos que son necesarios para su ejecución. A modo de conclusión, podemos decir que la ganadería tiene más influencia en la deforestación en la frontera de Colombia y Brasil en el Amazonas.